Buenos días a todos. Hoy os quiero contar una consilla que me plació porque la vez al cabo, que ya pasó puede ser un mes, más de un mes, no sé, tanto vos plació la consilla que vos conté, tanto vos plació, que más de 17.000 personas, yo no sabía que hay tanta gente en el mundo, 17.000 que hablan latino, entienden latino en el mundo, que al tiempo decíamos judeo-español. O cuando éramos chicos decíamos español, hablábamos español, después dijimos, no es judeo-español, bueno, ahora latino. El Dios lo sabe cómo lo van a llamar a mañana, que no importa. Nos place hablar latino, a mí me enamoro. Ahora, esta consella de hoy se llama, como la otra vez, había una maimunas, esta vez hay una maimunica. Se llama el lechero y la maimunica. Antes, muchos años, en la Imperio Otomana, que era patrón de más de 20-25% del mundo, muy grande imperio, y muchos países que en el Balcán, como Bulgaria, Yugoslavia, Albania, Grecia, todos venían a laborar, buscaban laboro, venían a Estambul, que era el centro del mundo, que el tiempo para venir a ganar 2-3 roches. Este modo que un padre y hijo de la Albania se decidieron de venir a Estambul, dejar a la mujer y las dos hijas, ganar, percurar, sudar, penar para ganar 2-3 roches y tornar. Y cuando tornan con la moneda, para fraguar una casica más grande y a las hijas enviarlas a estudiar, no sé cuál. Tomaron el padre y el hijo, el padre era lechero, tomó al hijo, le empezó el oficio también, y se fueron, vinieron a Estambul, no conocen a ninguno, estaban muy precios, empezaron todo, donde se merca la leche, donde se vende, cómo se hace, y verdad, en muy poco tiempo, se empezaron unas cuantas palabras en turco que ya sabían un poco, y empezaron de casa a casa, de malé a malé, de caleja a caleja, a vender y están penando, lastrando. Quedaron en una camaretica, un buraco para avanzar moneda. Vivieron como animales, no importa. Ellos sabían que a la fin van a ganar moneda, van a tornar, van a fraguar, van a hacer, van a dejar, van a tomar, el resto van a estar. Y esto empezó la vida y pasaron muy bueno y ellos no entendieron cómo estos 5 años pasaron. Penaron muy mucho. Mucha pena. Ama, a la fin, dijeron, nos diremos, anda, allá en Estambul hay vapores que se van a todos los países. Y se vistieron y tomaron una bolsica, la hincharon con todas las liras de oro que ganaron, las metieron a Ariento, la tienen en la cintura, o aquí, Ariento de la Aldiquera, y vinieron al vapor. Y como sabéis, en los vapores, hoy en día es mismo, los ricos viven en camaretas grandes, salones de bailar, champanes, y el prove, que cada vez sos más prove, como la vida, que cada vez sos más prove, vives más abajo. Que cada vez te rehuses y sos más celoso, subes y vives en un lugar mucho más alto. Esto es la vida, no hay cuál hacer. Ellos tomaron un biletico, ande abajo. Puede ser, viste en el film Titanic, abajo, al lado de las máquinas, un lugar caliente. Dijeron, van a pasar el viaje de unos cuantos días, lo pasamos, esto todo después que pasemos, esto para nosotros no es nada. Me dicho el padre, antes de bajar abajo, ven aquí en el haber abierto, estaba un poco fresco, tenía un palto arriba, dijo, nos sentaremos aquí unos cuantos puntos. El padre, y él dijo, papá, tamam, dijo, tamam, ¿de qué no, Yani? Se sentó, el padre quitó el palto, de ahí iba a meter la bolsa llena de liras de oro al lado, no sabe cuál afitó, no entendió dónde quién vino, la bolsa no está mirando a la izquierda, a la derecha, ¿dónde está? Empezó, vino una maimunica con la bolsa en la mano, está corriendo, el hijo se charpeó, no sabe cuál va a hacer, empezaron a correr detrás, corre, y están mirando en corriendo, la maimuna está, la maimunica, riendo, y echando, quitando las liras de oro y echándolas en Ariento del vapor, y unas cuantas al mar, al vapor, abajo, arriba. No saben cuál es, están corriendo. A la fin la maimunica
vació todo, aliento afuera, afuera, aliento a la mar y al vapor, y la bolsa vacía la echó y se desapareció. El hijico, el mancebo, ya murió 3 veces, murió y ya tornó, está muerto del espanto, tantos años de sudor, de los momentos y los días que pasaron. El padre le dijo, hijo mío, cálmate, preciado, cálmate. Ven a recogeremos lo que podemos, y verdad, empezaron, y lo resaltó, empezaron, vieron que, y aquí una lyric, papá y allá, y un hombre bueno dice, monsieur, dice aquí, allá, el segundo le dio la lira, empezó a recoger, a la fin se sentaron cuando escapó todo, muertos, cansados, se sentó, el padre le dijo, ¿sabes cuál? Lo dijo, querido mío, no te estreches. ¿Quién le vamos a ganar? Ama, estoy muy contente. Baruch Hashem dijo que tenemos bastante moneda en la bolsica para hacer las cosas que queremos hacer. Ama, ¿sabes cuál lo pensé? Y yo hice hierro, puede ser, porque te dije antes de unos cuantos años, Moshiko, ¿tienes unas ideas cómo podemos este labor hacerlo más grande? ¿Cómo podemos más ganar moneda? Y tú me dijiste, y tenías razón, y yo acepté. Dices, papá, a cada litro de leche echaremos una copica de agua. A cada litro de leche echaremos una copica de agua. Ninguno se van a consentir, vamos a ganar más moneda. Y esto fue la verdad, y ganamos más monedas. Ahora entendí que aquellas liras de oro que cayeron a la mar eran del arobo, que arrovimos. Se llama arobo. Yo acepté, tú. Somos dos ladrónicos. Ama, no importa, nos ambecimos una lección muy grande en la vida. Porque esta moneda que cayó a aliento de vapor se dice en turco helal, del alma, del corazón, una moneda limpia. Y a robar, déjalo a los otros, porque nosotros no queremos robar. Este modo que estaba muy oroso el padre y ellos entendieron que el Dios y la vida les dio una lección muy grande. Y de aquel día cuando tornaron, el Dios les dejó fraguar sus casicas y se tornaron a ser lecheros, me echaron mucho tino, ni un gramo de agua, no mezclarlo, no caristrearlo, lo larbev, todo con limpieza, con corazón bueno. Y esta es la consejica del lechero y la maimunica. Espero que os plació, a mí me plació muy mucho. Buenos días a todos de Estambul, que yo vivo en Estambul, me enamoro de Estambul, es un lugar que te toma el suluk. Ama no puedo explicarlo, cale que seas parte de un lugar para entenderlo, para sentirlo, para amarlo. Buenos días. Besos a todos.